que dos resistencias en paralelo tienen esta ecuación sea más fácil identificar para luego poder asociarla con las demás. Tenemos que imaginarnos que entre estos dos terminales se aplica una tensión. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Eléctrica Resuelta. En este vídeo vamos a explicar un tema clásico en la tecnología eléctrica, como es la asociación de resistencias. Vamos a aprender trucos que nadie más os puede contar sobre cómo asociar resistencias cuando tenéis alguna pequeña duda sobre cómo hacerlo. Lo primero de todo es que obviamente todas las magnitudes de resistencia están en ohmios. Para simplificar, no he puesto el ohmio, pero que sepáis que todas las medidas están puestas en ohmios. También vamos a recordar que cuando dos resistencias están en serie, para asociarlas lo que hay que hacer es sumar el valor de esas dos resistencias que están conectadas en serie. También vamos a recordar que cuando dos resistencias están conectadas en paralelo, tenemos que aplicar la siguiente ecuación. La definición de por qué cuando dos resistencias están en serie se suman y de que dos resistencias en paralelo tienen esta ecuación donde la suma de la inversa de las resistencias es igual a la inversa de la resistencia equivalente, están explicadas en un vídeo que se grabó a principios del año pasado cuando el canal aún estaba empezando. No obstante, lo importante de la ecuación donde se asocian dos resistencias en paralelo es que podemos aplicar una famosa ecuación que es producto entre suma. De tal manera que cuando dos resistencias estén en paralelo, en el numerador se multiplican sus valores y en el denominador se suman sus valores y se realiza esta operación y ya tenemos el valor de la resistencia equivalente cuando estas dos están en paralelo. Ahora sí vamos a pasar a resolver este circuito asociando todas las resistencias que hay para ver qué resistencia equivalente nos puede dar este circuito al final. Lo primero de todo es recordar que cuando en dos elementos pasivos circule la misma corriente por ellos, por definición, esos dos elementos pasivos están en serie, conectados en serie. En este caso los elementos pasivos son las resistencias. Y que cuando por dos elementos pasivos haya la misma caída de tensión, por definición se dice que esos dos elementos pasivos están en paralelo. Por tanto, vamos a empezar a asociar teniendo en cuenta esas dos definiciones. Podemos darnos cuenta de que si por esta rama circula una corriente I, vemos que atraviesa a la resistencia de 1 ohmio y a la de 5 ohmios, por tanto estas dos resistencias están en serie. Por costumbre a mí me gusta copiar primero la parte del circuito que no vamos a modificar y finalmente ahora sí escribir la parte del circuito que sí se modifica, en este caso estas dos resistencias que se han conectado en serie, que se han asociado en serie. Por tanto, 5 más 1 son 6 y ya colocamos aquí la resistencia asociada. A mí también me gusta colocar las resistencias en un punto de la rama donde sea más fácil identificar para luego poder asociarla con las demás. Es decir, para tener una visión más clara para luego poder asociarla. Podemos poner la resistencia en cualquier punto de toda esta parte de aquí, de toda esta rama, pero me gusta poner aquí en esta parte central para poder luego ver de una forma más clara cómo asociarla con las demás. Aunque pueda parecer evidente para algunas personas, tenemos que aprender poquito a poco qué resistencias toca asociar ahora. Por tanto, vamos a aprender un buen truco. Como hemos dicho, cuando por dos elementos pasivos hay la misma caída de tensión, por definición esos dos elementos pasivos están conectados en paralelo. Por tanto, si imaginamos una caída de tensión en todas estas resistencias, podemos ver cuáles de ellas tienen la misma caída de tensión. Para ello, aplicaríamos la segunda ley de Kirchhoff de una manera, digamos, ficticia.
En este caso, si empezamos a recorrer por aquí, nos damos cuenta que aquí tenemos una caída de tensión en la resistencia de 6 ohmios, y si seguimos por aquí arriba, vemos que la resistencia de 2 ohmios también tiene una caída de tensión. Sin embargo, si continuamos por aquí abajo, vemos que hay una resistencia más, ya sea por este camino o por este otro camino, por tanto estas dos resistencias no pueden estar en paralelo. También cabe destacar que para poder llevar a cabo la resolución de este circuito, o para poder asociar las resistencias que tiene este circuito, tenemos que imaginarnos que entre estos dos terminales se aplica una tensión. De manera que, si por aquí se aplica una tensión y por aquí circulase una corriente, nos daríamos cuenta de que, obviamente, esta resistencia de 2 ohmios y esta resistencia de 4 ohmios en un principio no pueden estar en paralelo, ya que por aquí habría otra caída de tensión más. Lo mismo diríamos con la de 6 ohmios. Si nosotros recorremos por aquí, por esta parte del circuito, y luego vamos hacia la de 4 ohmios, en un principio parece que pueden tener la misma caída de tensión, pero si seguimos recorriendo aquí, tendríamos una fuente de tensión ficticia, una fuente de tensión que nosotros tenemos que imaginarnos que alimenta todo este circuito, y que nos damos cuenta de que obviamente estos elementos no tienen la misma caída de tensión entre ellos, por tanto no pueden estar en paralelo. Por tanto, podemos sacar en claro que estas dos resistencias están conectadas en paralelo, por tanto vamos a asociarlas. Aplicamos la ecuación del producto entre suma, tenemos que 6 por 3 es 18, dividido entre 6 más 3, que es 9, por tanto esta resistencia equivalente serían 2 ohmios. Rápidamente podríamos darnos cuenta de que esta resistencia de 6 ohmios no tiene la misma caída de tensión que esta de 2 ohmios y que esta de 2 ohmios. Sin embargo, sí nos podemos dar cuenta de que por esta rama de circuito circula la misma corriente por estas dos resistencias de 2 ohmios. Por tanto, estas dos resistencias están conectadas en serie y vamos a asociarlas. Si continuamos con el truco, nos damos cuenta que estas dos resistencias están en paralelo ya que tienen la misma caída de tensión. Por tanto, vamos a continuar con la asociación. 6 por 4 serán 24, dividido entre 6 más 4, que es 10, por tanto serían 2,4 ohmios. Y finalmente nos damos cuenta de que estas tres resistencias están conectadas en serie, ya que por ellas circularía la misma corriente, por tanto la resistencia equivalente de este circuito serían 14,4 ohmios. Tras haber resuelto este circuito y tras habernos fogueado con algunos trucos, vamos a pasar a resolver ahora este otro circuito donde vamos a asociar las resistencias para saber cuál es la resistencia equivalente total. Rápidamente nos damos cuenta de que estas tres resistencias están conectadas en serie: 4 ohmios, 5 ohmios y 3 ohmios. Igual que antes, hemos colocado esta resistencia equivalente en un lugar de la rama donde podamos identificar claramente con qué resistencia se puede asociar después. Es simplemente una forma de tener de una forma más clara cómo poder asociarla. Rápidamente podemos darnos cuenta de que estas dos resistencias tienen la misma caída de tensión. Si aplicáramos la segunda ley de Kirchhoff, veríamos que estas dos tienen la misma caída de tensión, por tanto están en paralelo. Se multiplicaría 12 por 4 y se dividiría entre 12 más 4. Por lo tanto, 48 entre 16 son 3 ohmios. Una vez asociadas estas dos resistencias que estaban en paralelo, también nos damos cuenta de que ahora mismo tendremos aquí otras dos conectadas en serie, ya que circularía entre ellas, o por ellas mejor dicho, la misma corriente. Tras haberla colocado en este lugar del conductor o este lugar de la rama, podemos ver claramente que estas dos resistencias de 6 ohmios están conectadas en paralelo, ya que por ellas hay una misma caída de tensión. Por tanto, como son dos resistencias que tienen el mismo valor, para asociarlas en paralelo, al hacer producto entre suma, la cuenta es muy fácil y muy rápida, ya que sería el valor que tienen entre 2, sería la mitad del valor que tienen las dos. Y por último, finalmente, igual que en el caso anterior, tenemos estas tres resistencias que podemos imaginarnos que por ellas circula la misma corriente, por tanto, la resistencia equivalente total de este circuito serían 6 ohmios. Podemos sacar algunas conclusiones, como que las resistencias que se encuentran en la primera parte del circuito hay que evitar tocarlas hasta el final. Primero empecemos a asociar lo que hay en las ramas que estén más alejadas
para finalmente poder asociarlas con las que están más cerca. También nos podemos dar cuenta de que por el comienzo del circuito podemos imaginarnos una fuente de tensión que alimenta a todo el circuito que tenemos aquí. De esa manera podemos darnos cuenta de cómo poder asociarlas y de si hay una misma caída de tensión entre dos resistencias cuando tengamos una pequeña duda. Como veis, es algo que no es muy complicado. Si sabemos aplicar algunos trucos, algunas técnicas, se hace muy rápido, muy fácil. Estos circuitos son bastante sencillos, o digamos que se ve de forma muy clara cómo asociarlas. Hay circuitos donde es más complejo, donde puede haber resistencias conectadas en triángulo, en estrella, y habría que aprender otros métodos para poder llevar el ejercicio adelante, pero con estos trucos se aprende muy fácil y se aprende muy rápido. Si os ha gustado el vídeo, espero que dejéis un like. Si tenéis alguna duda, ponedme en los comentarios. Y sin más, gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo.